Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a la clase de Trinitarismo, donde estamos aprendiendo sobre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvimos un tiempo viendo la deidad de cada una de las personas de la Trinidad. Es fácil decir que el Padre es Dios, todos consideramos al Padre Dios. Un poco menos fácil decir que el Hijo es Dios. Tal vez menos fácil decir que el Espíritu Santo es Dios, pero hemos pasado varios tiempos ya juntos viendo por medio de la Biblia, que es nuestra fuente primaria de información. Hemos visto cómo cada una de las personas de la Trinidad resultan ser Dios. Entonces no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios en tres personas que tienen, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante a través de la clase, la misma esencia, es el mismo Dios, no son dioses diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. Recordamos a Jesucristo diciendo en la oración sacerdotal de Juan 17 que le devolvieran esa gloria que tenía antes. Jesucristo, antes de venir a la tierra, antes de encarnarse, tenía y estaba en una tremenda sintonía con el Padre y el Espíritu Santo. Estaba en la gloria. Por eso leemos Filipenses 2, el famoso capítulo, el famoso versículo de la kenosis o el despojarse, donde Jesucristo se despojó, dejó su lugar en el cielo para venir a la tierra y se hizo uno de nosotros. Así de bajo cayó. Pero bueno, hemos pasado tiempo viendo eso y ahora estamos viendo un poco lo que la iglesia del primer siglo y de los siglos después decía sobre Jesucristo. Especialmente fue una de las cosas más debatidas al inicio. ¿Jesucristo es Dios? ¿Jesucristo es una persona o no? Y justamente vimos un poco las diferentes opciones que tenía la iglesia, que decía sí o no, si era pero no era, y los criterios en que se decían que no. Fue algo que la iglesia, Constantino especialmente, adoptó después. Constantino era el emperador romano que se hizo cristiano, se volvió cristiano, es lo que pensamos. Y él fue el que puso a la religión cristiana como la religión del gobierno, del reino. Y ahí hubo mucho sincretismo, aparecieron los santos, las vírgenes, porque en la religión pagana se tenían muchos dioses. Y creemos, y bueno, esto es mi interpretación, que Constantino vino a poner mucho ruido al asunto, y en vez de afirmar solemnemente lo que todos los apóstoles y los primeros padres de la iglesia afirmaron: Jesucristo es Dios, Jesucristo fue 100% Dios, 100% hombre, él comenzó a hacer algunas cosas para complacer a todas las personas que se encontraban en el reino entonces. Y bueno, entonces Jesucristo como Dios fue una de los primeros grandes debates de la iglesia. Y aquí vamos a comenzar a ver la iglesia en el segundo siglo. En el segundo siglo comienzan a aparecer movimientos, los ebionitas, por ejemplo. Es un movimiento judío no muy abundante que consideraban a Jesús como un profeta, que fue adoptado por su perfección por el Padre. Esto y se llama también adopcionismo, el adoptar. El Padre adoptó a Jesucristo porque era una persona recta, justa, ¿no? Entonces, esos eran los ebionitas. De nuevo, un movimiento judío. Recordemos que nuestra religión viene del judaísmo. Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, es de los judíos. Entonces, muchas influencias que tenemos nosotros son también judías. Después tenemos los padres apostólicos y apologistas, que son personas que comenzaron a defender justamente lo que dice la palabra de Dios. Y expresan lo mismo que el Nuevo Testamento, reconocen a la Trinidad,
Ignacio de Antioquía es uno de ellos, que también él comienza a hacer esta comparación entre la sujeción de la iglesia a los pastores como de Cristo al Padre. De nuevo, esta sujeción, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Padre? ¿Quién está encima y quién está abajo? Pero pareciera que cuando Jesucristo vino a la tierra, él estaba sujeto a la voluntad del Padre siempre. El pensamiento de estos padres era muy en línea al Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento. No sé por qué se dice esto. Y entonces estos padres apologistas ayudaron mucho en el avance del cristianismo y de un cristianismo puro. Y de nuevo, aquí vienen apologistas, apología, que es defensa. Lo que Pedro dice es que tenemos que estar listos para dar una defensa, una apología de nuestra fe. Los apologistas defendían nuestra fe basados en las Escrituras. Policarpo es un personaje muy importante, uno de los padres de la iglesia en 156. Él tenía un gran entendimiento de la Trinidad. Policarpo es uno de aquellos mártires. Recordemos que la palabra mártires quiere decir testigos. Cuando Jesucristo en Hechos 1:8 dice, y me serán testigos, me serán mártires. Y lo vemos reflejado en todo el inicio de la iglesia. Los apóstoles fueron martirizados, los primeros padres de la iglesia fueron martirizados. Y a veces nosotros, si nos duele la uña, a veces ya no queremos ir al campo misionero. Atenágoras en el 180, Teófilo de Antioquía en el 185-191, Tertuliano en el 210. Tenía nociones como después llegaría a tener la iglesia en Nicea. De nuevo, todos estos son padres de la iglesia del segundo siglo, que comenzaron a tener discusiones sobre lo que era la Trinidad, la deidad de Jesús y cosas que en ese entonces se discutían mucho. Tal vez ahora no. Tal vez ahora el cristiano da por entendido que Jesucristo es Dios y sabe que solo hay un camino, que es Jesucristo. Él mismo lo dijo, y hay solo un intercesor entre Dios el Padre, y ese es Jesucristo hombre, ¿verdad? Pero en ese entonces había esta discusión muy, muy fuerte. Orígenes de Alejandría, el primer teólogo sistemático, comenzó a agarrar la Biblia y comenzó a hacer encajonar los diferentes puntos, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, etcétera, que es lo que se llama ahora como teología sistemática. Por cierto, las próximas clases, yo creo que va a ser la última semana, te voy a dar una tarea que es para ti, no es para mí, es para ti. En teología sistemática, en las clases del seminario, nosotros aprendimos a hacer lo que se llama ¿cómo se llama? Doctrinal statement, una declaración doctrinal. ¿Declaración doctrinal de qué? De lo que estoy estudiando. Ahora estamos estudiando la Trinidad. Pues bueno, tú vas a hacer un trabajo en el que tú vas a decir lo que crees de la Trinidad, pero lo vas a basar sobre la Biblia. Tiene que tener una base bíblica todo lo que creas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos en realidad. La teología sistemática, y cuando estudiamos este tipo de materias, nos ayudan justamente a pulir un poco ciertos conceptos y a ver qué es lo que en realidad entendemos. A veces cuando llegamos a la iglesia podemos tener muchas ideas y la iglesia nos mete otras ideas, pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, fieles a la Biblia. No somos fieles a una iglesia, no somos fieles a un pastor, somos fieles a la palabra de Dios. Y recordando Juan en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. El verbo, Jesucristo, es la palabra misma. Nosotros somos fieles a Jesucristo. Entonces eso lo vamos a hacer y lo voy a explicar en las próximas clases. Orígenes de Alejandría, el primer teólogo sistemático, lo dijimos, cree en la Trinidad, aunque su explicación no es tan preciso. Subordina al Hijo permanentemente. El libro de él es el libro del Principio. Por cierto, aquí había otro libro que no lo dije, o sí lo dije. No, está después. Y bueno, seguimos. Y en el segundo
Sí, lo comienza a entrar una herejía muy fuerte llamada el gnosticismo. Esta herejía, si lees ahí, fue la mayor oposición a la fe cristiana. En el libro de Juan, el apóstol Juan, en sus cartas, primera, segunda, tercera, más que nada primera, es el que comienza a hablar cosas que van contra el gnosticismo, aunque nosotros no tengamos esa idea. Pero comienza a decir que quién es el anticristo, sino el que niega que el Hijo ha venido en carne. Los gnósticos comenzaban a decir que la carne era mala. Entonces Dios no podía haber tomado carne. Pero sabemos que si Dios en la forma de Jesús, en la persona de Jesucristo, no tomaba carne, tú y yo no teníamos una moneda de pago por nuestros pecados. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para poder justamente ser, como dice el libro de Romanos, capítulo 3, ser justo, porque la paga del pecado es muerte, y el que justifica, él mismo es el Cordero, ¿no? Cordero perfecto que quita los pecados del mundo. Ireneo de León, de los mejores padres apologistas contra las herejías, de este libro del que te decía, libro 5 de Contra las herejías, importancia de la resurrección de la carne, de nuevo, 1 Corintios 15, Pablo nos habla mucho de la resurrección que es vital en nuestra creencia como cristianos. Nosotros no nos quedamos solamente en la muerte de Jesucristo y expiación por nuestros pecados, sino que creemos en una resurrección. Y tú y yo tenemos esa esperanza de una resurrección corporal como Jesucristo resucitó corporalmente. Los gnósticos creen en los aeones, que son estos seres espirituales que llegaban a Dios, estos pseudo ángeles o tal vez mayores que ángeles que llegaban a Dios. Jesús es el hombre que Dios usó para enseñarnos que se puede obtener la salvación, no tenemos que seguir sus pisadas para llegar a la salvación. Dios se separa de Jesús en la cruz porque Dios es espíritu y no puede morir. La materia es detestable para Dios, separación de carne y espíritu. Esto es algo muy fundamental de los gnósticos. Ellos separaron totalmente el espíritu de la carne. Y por eso justamente Pablo les escribe a los corintios diciéndoles, oigan, esperen, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, no jueguen con su cuerpo, no crean que ustedes pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, pecar y mantener su alma libre de pecado. En realidad somos una unidad, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu, lo que quieras llamar, somos una unidad y es la unidad la que se mantiene pura y santa para Dios. Otra escuela gnóstica decía que Jesús que apareció era el Dios creador, demiurgo, de nuevo uno de estos aeones demiurgo. Tenía apariencia de hombre y eso es parecido al docetismo, doqueo. Docetismo viene de doqueo griego, que quiere decir parecido, pero no era el Dios infinito. El cuerpo es malo y el espíritu es bueno, es lo que dijimos. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más en la otra clase porque todavía hay bastante que hablar de los gnósticos.